Cambalaches al oído, un intercambio de saberes sobre nuestra localidad, desde la Biblioteca Pública Rafael Uribe Uribe. Muy buenos días a todos nuestros oyentes, bienvenidos a la 9ª sesión de Cambalaches al oído, un intercambio de saberes populares, programa de la Biblioteca Pública Rafael Uribe, biblioteca perteneciente a la localidad número 18 que lleva el mismo nombre. En este momento nos encontramos dentro de la biblioteca, en el espacio verde, maravilloso y al aire libre, rodeada de la huerta comunitaria Doña Rebeca, huerta consolidada y evolucionada con el grupo de persona mayor que asiste a los talleres y actividades de la misma. En esta ocasión le queremos dar la bienvenida al gestor social de la Biblioteca Comunitaria Manuela Beltrán, además usuario activo de nuestra biblioteca, el señor Raúl Sanguña. En primer lugar, háblanos de esa gestión social y cultural, cómo nace, qué te hace vincular en el mundo tan maravilloso que promueven los proyectos sociales y comunitarios. Bueno, Edison, buenas tardes, y a los radioescuchas o audientes de este podcast, contarles que primero hacer unos paralelos. Yo llego a la localidad Rafael Uribe Uribe hace aproximadamente unos 12 años. Llego a hacer un trabajo contratado de trabajo social en comunidad acá en el barrio Granjas de San Pablo, pero en mi trayectoria histórica siempre había estado el tema de poder aportar y colaborar en procesos comunitarios a personas en condición de vulnerabilidad, en temas de pobreza. Acá me encuentro con la organización que trabajo, que es Asovet Sinjudesco, y con ellos pues genero totalmente una empatía y luego unos vínculos afectivos ya familiares que me dan para estar ya en este territorio casi los 12 años trabajando y conocer toda la localidad de La Balada. Eso es de la parte mía. Pero digamos que me uno al trabajo que se viene haciendo organizacionalmente. Asovet aparece acá en este territorio, en Medialoma, en Granjas de San Pablo, el Pesebre, ¿sí? Arriba de Colinas, Resurrección. Ellos llegan acá aproximadamente en el año 60, llega la abuela Snea Cano. Ella es una mujer vulnerable que llega por allá en el año 60 desplazada del Cauca, violentada, con una familia asesinada pues por todos los problemas de violencia que se dan acá en Colombia durante la aparición de las guerras estatales contra las guerrillas y todo el marco histórico. Sale desplazada como muchos que han llegado a esta ciudad, que los ha acobijado, y encuentra una loma, una montaña vacía en la cual empiezan a instalar una serie de ranchos, una serie de casetas de cómo vivir. Unas casas sin agua, con letrinas, sin acueducto, y pues ella, viendo esas necesidades, empieza como a organizar a las mujeres. Esta organización social, es importante decirlo, es de mujeres, o nace con las mujeres, que en definitiva y de mi perspectiva personal son las mujeres las que siempre han estado detrás de grandes movimientos sociales y de las grandes transformaciones en la historia de la humanidad, porque son ellas las que sienten y viven el hambre, la soledad, el abandono, la violencia, y son las que terminan sosteniendo las familias, los hijos, los esposos y pues digamos a la comunidad. De ahí en adelante ellas empiezan todo un proceso colaborativo, solidario. Se organizan 20 mujeres y esas 20 pues se dividen como la sostenibilidad del ejercicio. Y esa sostenibilidad va encaminada a que, y esto es bonito decirlo para después caer en el tema de la biblioteca y en el tema de lo que representa este ejercicio en el territorio. Y ellas se dividen en grupos de 10 de ellas se quedan cuidando a los hijos de las otras 10, y esas 10 que se van a buscar comida, se van a buscar comida en las plazas, en los supermercados, en donaciones, y lo traían semanalmente. Luego de eso, cambiaban el papel. Las 10 que ya habían estado acá se van a buscar comida y las otras 10 se quedan cuidando a los niños de acá. Empiezan y constituyen el punto fundacional de nosotros y un punto de referencia para el territorio en donde estamos, que es el Jardín Infantil Mafalda. Y el jardín nace de una gestión y una recuperación de un lote baldío que funcionaba como botadero de basura, y donde la abuela instala una caseta prefabricada, y ahí era la casa de ella, y ella, incluso teniendo problemas con el marido, saca al marido de la casa
y coge a las viejas y les dice: acá vamos a tener a los niños y a las niñas que estamos atendiendo de las demás. Entonces hay un ejercicio de empoderamiento de las mujeres y empiezan a entender que la forma de la asociatividad es importante, el tema del trueque, el tema de la solidaridad es supremamente fundamental en ese ejercicio. Y es importante acá decir entonces lo del tema cultural, y es que ellas empiezan a través del jardín, como no eran formadas profesionalmente, no tenían ningún tipo de estudio en ese momento, pues lo único cercano y referencia que tenían era el arte como un medio de ocupación del tiempo libre en ese momento, y empiezan a crear grupos de folclore, ¿sí? Entonces el ejercicio artístico de nosotros desde esos momentos por allá en los 70s, 80s, cuando ellas empiezan con este ejercicio, es el folclore desde lo artístico. Y ellas, obviamente, empujadas por la abuela SNEA, empiezan a ir a diferentes tipos de formación, que el diplomado en liderazgo, que el diplomado en gestión comunitaria, que el curso de manipulación de alimentos, y entonces a todo lo que había, ellas iban. Pero la abuela SNEA, siempre, que fue la que lideró todo el proceso, siempre estuvo en la cocina del jardín atendiendo a los demás. Ella nunca se formó, ella estuvo ahí detrás empujando y moviendo cosas. El jardín empieza a funcionar así ya fuertemente como jardín infantil. La abuela se gana un chance y con ese chance quitan la casa prefabricada, se la venden al vecino, el vecino la monta en la terraza del tercer piso y esa misma casa se la arrienda para que vivan a la abuela. O sea, la casa que fue ella la venden y ella termina pagando arriendo en el mismo pedacito de ladrillos que tenía, pero el lote empieza a construirse autogestionado desde diferentes recursos, ¿sí? Con la comunidad, con regalos de la comunidad, digamos material reciclado de la comunidad, pero también con lo que entre todas conseguían de la gestión pública y de todo, y construyen el jardín. Y en el jardín, en el segundo piso, es donde se va a construir, o se va más bien a constituir, la primera biblioteca comunitaria que tenemos ahí en Granjas de San Pablo, para ir como en esa línea. Muchas gracias, Raúl. Nos has contextualizado un poco de los procesos sociales comunitarios que se han desarrollado en la biblioteca. Quisiéramos también saber cómo nace de ti esa parte social como un actor comunitario. ¿Puedes contarnos y hablarnos de tu experiencia? Bueno, sí, digamos que eso se va construyendo con la historia de mi vida. Yo vengo de un barrio popular. Hay un dicho que dice que nadie es profeta en su propia tierra. Yo vengo de Las Cruces, de los 80s y 90s, donde el tema de la violencia en el barrio Las Cruces, Los Laches, El Dorado, El Rocío, es un tema caliente. El San Bernardo, que ustedes saben que ahorita es una situación violenta. Y de una familia igual de pobre o incluso con mayores niveles de pobreza que las que estamos atendiendo en la biblioteca. Tengo 4 hermanos, papá obrero raso, mamá aseadora, ¿sí? Y digamos que mi niñez en esa época fue durísima porque muchas veces llegábamos a la casa y definitivamente no había nada que comer. Hay una escena de esta serie de Pandillas, Guerra y Paz que me parece impactante a los que la han visto, y es cuando Richard, que es el malo de la serie, llega a la casa y destapa unas ollas pulidas del brillo de lo bien lavadas que estaban, después de ser uno de los mejores estudiantes, y encuentra las ollas vacías. Y ahí él empieza a tomar decisiones sobre su vida y pues toma las decisiones que en ese momento no correspondían. ¿Por qué hago referencia a esa imagen de la serie? Porque siempre me ha marcado que yo llegaba a la casa en las mismas circunstancias, con las mismas situaciones de violencia, con los mismos ofrecimientos de consumo a cualquier tipo de sustancia, y definitivamente los valores y el acompañamiento afectuoso de mi papá y de mi mamá pues empiezan a florecer y a recalcar ahí. O sea, la pobreza siempre me marcó, y el tema de la necesidad. Pero mi papá siempre fue un hippie que estuvo con nosotros acompañándonos. No tuvo que darnos económicamente, pero tuvo el amor del mundo y la paciencia de acompañarnos en muchas situaciones. Y eso pesa oro. El man un excelente lector, entonces yo llegaba a la casa y encontraba que el man siempre tenía el librito ahí encima, el librito ahí encima, el librito ahí encima. Y entonces de vez en cuando pues yo cogía el libro y el man no peleaba por eso, no me cojan las cosas, no, aquí está, lea. Y entonces empiezo a acercarme mucho a la lectura con el man. Sí, incluso el primer libro que me deja el man ahí puesto, me acuerdo que fue el de Paulo Coelho, del Alquimista, la historia de Santiago, y pues ese libro pues empieza a generar cosas ahí, y el man empieza a traer libros y los ponía, compraba las selecciones estas de la Real Madrid creo que es, y las ponía y me ponía a leer ahí las anécdotas y las centrales. Entonces empieza uno a acercarse mucho a la lectura, un man que se considera lo del periódico, lo del domingo, y entonces en el periódico aparecían las lecturas dominicales y con ellas aparecían los cómics de las lecturas dominicales y empiezo a acercarme ahí.
El man, un hippie total, un anarquista ese man, el man trabajaba apenas para comer en la casa, por eso las necesidades, el man nunca pensó en acumular ni nada, o nunca ha pensado en eso, todavía sigue igual, ¿sí? Ahora le pregunto, ¿y de qué vive? Y dice, de mis hijos. Una respuesta muy bacana, ¿no? Muy acertada. Y este loco entonces empieza, no conmigo, yo estaba más por el lado de mi mamá, siempre vivimos como familia, pero mis hermanos estudiaban en un colegio público. Y este man se iba y se metía de padre, de cómo era, de los chinos que no tenían el papá que los acompañara, pues este man era el papá adoptivo. Había consejo de padres y el man era el que lideraba el consejo de padres, y entonces el man se volvió re hippie en ese colegio y logró hacer algunas transformaciones muy interesantes. Entonces ya después de eso, y para mí es importante decirlo, el man se mete a la iglesia del barrio y entonces se vuelve catequista y se vuelve lector, y entonces en las semanas, en la Navidad, el man, como es grandísimo y es gordísimo, mide como 1,90 y pesa como 140 kilos, el man se hizo un disfraz de Papá Noel y entonces en diciembre se iba a entregar los regalos y a llamar a los chinos y de todo. ¿A qué viene el comentario? Pues que el man termina sin quererlo influenciando muchas de las decisiones de nosotros los hijos. Tengo una hermana monja que hace trabajo misional en zonas de alto conflicto, ¿sí? Y entonces así varios de mis hermanos siempre han estado como muy vinculados al tema de lo social. Bueno, seguí la ruta ahí, yo me meto a la universidad, pensé que la universidad era un tema imposible, y la universidad pues termina presentándome unos caminos que no conocía, todo el tema de la educación popular, todo el tema de la pedagogía crítica, el diálogo crítico de saberes, y pues me enamoro de esa vuelta. Intenté con unos compañeros de la universidad montar una escuela diferente, una escuela itinerante, pensarnos la escuela desde otros parámetros y no desde la escuela clásica, esta escuela castrense que pone bloques y ladrillos a los chinos, ¿sí? Ahí viene el video de Pink Floyd, ¿no? De Wall, o sea, ese esquema de escuela, y nosotros decíamos, no, hay que darle otro formato a esto. Hicimos cosas muy interesantes a nivel del distrito, igual itinerantes, poniendo de nuestros salarios, sacando papeles, esferos, marcadores, incluso los refrigerios. De lo que ganábamos, sacábamos, o sea, y voy a hacer un comentario que suena raro, pero es verdad, y es pobres ayudando pobres, ¿no? Y sacamos de lo poco que tenemos para compartir con la otra gente que también lo necesita. Y en últimas, pues terminábamos sacando el tiempo, sacando todo, y ahí empezamos a camellar. Con estos locos sufrimos unas diferencias en términos de la proyección de la escuela que habíamos organizado, y en ese momento yo ya había llegado acá al territorio. Yo estaba trabajando como inclusor social de Granjas de San Pablo, del comedor de granjas, y ahí me acerco a SOEG y empiezo como a afinarme en los pensamientos y en la filosofía que ellos tenían y en el trabajo que ellos venían haciendo, ¿sí? Que era más real y más concreto. Y ahí pues termino de enamorarme, se llamaba la educación, y más la educación comunitaria, y acá encuentro un asidero donde poder hacer esas cosas que tenía proyectadas, pues digo no, hagámosle, y ahí vamos montados hace 12 años acá en el territorio, Edison. Muy bien, Raúl. Por otra parte, quisiera preguntarte cómo se sostiene económicamente la Biblioteca Manuela Beltrán en este momento. Bueno, sé que estamos en el contexto de bibliotecas y de la red de bibliotecas, pero quiero pues hacer un contexto grande. La biblioteca es solo un eje del ejercicio que nosotros tenemos en la casa. ¿Es un eje fundamental? Sí, claro, pero no es la única estrategia. Entonces, cuando nosotros hablamos de sostenibilidad, pensamos en la casa en general. La casa es el Centro Infantil y Juvenil para el Desarrollo Comunitario, y en ese mismo Centro Infantil y Juvenil tenemos un eje que es Biblioteca Comunitaria Manuela Beltrán. Pero a eso le unimos 5 áreas artísticas que tenemos, que es, digamos, donde empiezan a hacerse en los cruces, que es breakdance, es danza latina para niños de 6 a 13 años, es danza latina para jóvenes de 13 en adelante, es fútbol freestyle, y es el tema del rap, porque el rap es un ejercicio identitario de la casa, ¿sí? La casa nace y la biblioteca se fortalece a través del ejercicio identitario que tiene el rap. Y el rap como instrumento pedagógico, como una metodología de educación popular, es fundamental, y más en estos tiempos donde los chicos y las chicas tienen una cercanía a este tipo de música y se adhieren a él. Es importante decir que el representante legal, el director de la casa, René Padrino, pues es el que va a sembrar esa semilla y esa propuesta con Chopper y con Juan Carlos, y la sostienen. Los demás han venido llegando y han venido constituyéndose. Es importante decir que ahorita tenemos una nueva que ha sido muy interesante, que es el tema de música, ¿sí? Y esa, digamos que yo soy el fundador, digamos que cada uno de los coordinadores que ha ido llegando ha ido poniendo
y estoy con Miguel y le hemos metido mucho. Entonces, digamos, lo otro bonito que tiene la casa para llegar al tema de la sostenibilidad es que cuando la gente llega y dice, oiga, mire, me gustaría poder hacer esto y esto, pues sentamos, planeamos y empezamos y vemos que se va fortaleciendo el proceso, pues le metemos con toda. Sí, nosotros no es que somos solo rap, no, es que y podría contarles 1000 anécdotas sobre este tipo de situaciones. La biblioteca tiene un eje fundamental que es el eje de acompañamiento psicosocial. Tenemos 3 trabajadoras sociales en el ejercicio que vienen de La Salle. Nos acompañan 2 licenciadas de la distrital que son de lengua castellana. Nos acompañan 2 chicas de trabajo comunitario tesistas que son de la Universidad Pedagógica de la Licenciatura en Educación Comunitaria. Acaban de terminar un proceso pequeño de caracterización las chicas de la Uniminuto que vienen de trabajo social y con ellas pues acá fue un ejercicio de búsqueda activa y es por qué los chicos en un momento dado están llena la casa, qué lo sostiene y por qué en un momento dado desaparecen. Y eso es un tema que es importante. Venimos, y esto es importante decirlo con el tema de la sostenibilidad, venimos de una situación crítica. Y creo que eso le pasa a todas las organizaciones sociales y más con la gestión pública. Y esa situación crítica es que llegamos, en vez de generar ganancias, porque nosotros no generamos ganancia como un tema empresarial, sí generamos deuda. ¿Sí? Y eso es una acción y sería muy bonito investigarlo. Y es que en las organizaciones sociales el tema del sentido de la solidaridad uno termina muchas veces dando más de lo que le entra. Y eso genera hueco económico. Y nosotros funcionamos económicamente porque nos llega el agua, nos llega la luz, nos llega el internet, pero además nos llega el catastro, pero además nos llegan los impuestos de la DIAN, nos llegan eso. Y entonces hemos venido ahí, y esto es importante decirlo a nivel interno, los coordinadores nos discutimos situaciones de la administración de la casa, porque es que es un beneficio común. Y yo soy más esquemático al administrativo. Y por ejemplo, René es más solidario y más... No quiere decir que no sea riguroso, sino es más abierto a, ¿sí? Y pues ahí, pero igual eso no quiere decir que nos pongamos de acuerdo. La pandemia fue un punto también que cortó tajantemente este tema de lo económico, cambió las formas de gestionar, cambió las formas de administrar, cambió las formas de entendernos, digamos, en el espacio. Ventajas: que yo tengo un trabajo digno, bien remunerado, digamos, para el ejercicio, yo no me puedo quejar de mi trabajo. Y yo trabajo con la Secretaría de Educación, soy docente de planta de la Secretaría y pues me da, digamos, para sostener la casa, que es lo primero que uno piensa, y pues también puedo asumir alguno de los gastos de la casa, que así hemos hecho cuando no hay recursos. Entonces René asume uno, que es el representante legal, Michael, que es el coordinador de prácticas, asume otro gasto, ya sea internet, agua, bueno, y nos repartimos los gastos para sostener la casa. Cuando son gastos grandes, pues ya empezamos a mirar, bueno, tocó hacer una rifa, tocó hacer... un bazar, tocó hacer algo con los mismos familiares y comunidad de la casa para poder sostenerlo y pues es así. Cuando hay recursos, proyectamos los recursos, obviamente, y esto también es importante decir, nosotros cuando sale algún proyecto de atención social, de impacto social, generamos el esquema para hacer el ejercicio bien hecho, pagando como corresponde, haciendo las compras que corresponden, entregando los refrigerios de calidad cuando toca entregar alimentación de calidad. Obviamente buscamos la forma de ahorrar en el proyecto y lo que queda se proyecta en el gasto de la casa y las necesidades, para poder seguir abriendo, para poder pagarle a la señora que hace el aseo en la casa, para pagar otra vez recibo de luz y agua, porque pues también en ese sentido, pues si la casa tiene el recurso para sostenerla, que la paguen los mismos proyectos. Ya cuando no lo hay, ahí volvemos a caer, bueno, volvemos a asumir de manera individual el gasto de la casa y la sostenibilidad de la casa. ¿Qué problemáticas identifica Raúl en este sector? Uy, compa, acá es importante decir algo. Bueno, no sé, son mis análisis propios, ¿no? Y pues hacia allá va la pregunta y es, la guerra en Colombia ha marcado las situaciones contextuales de los barrios populares y eso es innegable. El tema de la droga, el tema del paramilitarismo, el tema de la guerrilla y todos los frentes que se han presentado han marcado ciertos hitos y han marcado ciertas situaciones de violencia y de abandono en los hogares. Pero yo siento que en estos últimos 10 años después del Tratado de Paz, la violencia se transformó. Y esas violencias, por ejemplo, las violencias intrafamiliares,
se vuelven ocultas, se esconden, están metidas más allá en el fondo del hogar. Ya no es la violencia que sabemos que existe de los chinos dándose plomo con los otros chinos por un territorio, por el microtráfico, que está presente, pero ya no es tan latente como la violencia que se está presentando intrafamiliarmente, ¿sí? El tema de las violencias intrafamiliares, el tema del abandono, el tema del abuso de la mujer, el tema de las violencias de género, el tema de la violencia infantil en todos los tipos que se presenten ahí, tanto la violencia física, psicológica, la violencia sexual, se están viendo, están aflorando, parece que están saliendo y se están presentando. Unos temas en los chicos de abandono, se percibe un tema de abandono, un tema de sinsabor, bueno, ¿y para qué lo hago? ¿O qué sentido tiene ir a hacer eso? ¿O por qué estudio? Porque ese es otro tema durísimo, ¿no? El tema de la descontextualización de la escuela versus el territorio, del contexto escolar y la educación, cómo está pensada en el formato en que está pensada versus las necesidades de los chicos y sus aprendizajes, a pesar de que hayan políticas que buscan aminorar, que hayan políticas de infancia y adolescencia, desde el mismo contexto curricular y de todo, no logran transformar las dinámicas sociales de los chicos y generar unas nuevas alternativas. En ese sentido, digamos que nosotros en la casa es cotidiano, esto es un tema cotidiano. Nosotros nos reunimos una vez a la semana para evaluar, fuera de lo que es administrar la casa y lo que viene, el tema de cómo atendemos los casos que se nos están presentando y cómo generamos freno a la situación, caracterización de la situación y un conducto regular que corresponda, porque tampoco nos podemos saltar el marco legal, ¿verdad? Y eso a nosotros también nos pone en situaciones de, bueno, ¿qué hacemos con este chico? ¿Qué hacemos con esta chica? ¿Cómo atendemos a la familia? Pero ahora no solamente llegó el chico con el problema, sino que detrás de él viene la mamá y viene el papá con unos problemas familiares, con unos vacíos afectivos, con unos temas también de pobreza altísimo que terminan agudizando. Entonces usted ya no termina atendiendo al chico o a la chica, al niño o a la niña que llega a la casa, sino atendiendo al chico, a la chica, al hermano, al papá, a la mamá, a la tía, al abuelo y de por sí. Entonces se vuelve una cadena en la cual uno está terminando de atender. Es necesario, yo sigo diciendo, es necesario, es supremamente importante que este tipo de propuestas estén porque de todas maneras, así el chico llega a la casa, por ejemplo, a no estar en ninguna actividad, llega a la casa a estar, porque se siente protegido en la casa, porque sabe que siempre hay una persona ahí acompañándolo en lo que necesite y está siempre pendiente de él. Porque nos pasa, hay chicos que dicen, no, profe, yo no quiero entrar hoy a fútbol. ¿Y qué va a hacer? No, profe, me quiero acá quedar con la profe acompañándola a ver el juego. Bueno, listo, ¿sí? Pero uno percibe que detrás de ese no quiero ir, pero me quiero quedar acá. De pronto también hay unos temas de orden internos que ellos están buscando cómo exteriorizar o dónde tranquilizar, ¿sí? Dónde apaciguar esas necesidades, esas ansiedades, esos problemas, no sé si psicológicos, meterlo en ese marco. Y es importante tenerlo en cuenta, Edison. Cambalaches al oído está al aire. Teniendo en cuenta lo que anteriormente mencionas, en estos procesos juveniles de infancia, han salido tal vez abanderados actores multiplicadores de los procesos. Uy, hermano, esa pregunta me parece muy bonita porque sí, yo me siento orgulloso así no haya participado de todos los procesos. En este momento yo podría hablar de varios referentes que nos han acompañado, que han estado con nosotros, que van, vuelven o que van y empiezan sus propios procesos. Tenemos a Gato, a Freddy Moscoso, que es un líder del breakdance, él ha estado siempre con nosotros, nos acompaña, y es de esas personas que a pesar de que no estén todos los días en el espacio, uno sabe que es gente que cuando los llama, está ahí. Tenemos a Lid Vibraco, que es un rapero que viene dándole durísimo a la escena. Él viene del proceso de rapudesco que René en su momento también proyectó, y con él pues está Alemán, está Milenio, está Bigson, y ellos tienen una propuesta muy interesante y yo invito a los radioescuchas que la busquen en YouTube. Ellos cada uno viene haciendo su propuesta musical y vienen creando sus videos y vienen montándolo en cada una de sus páginas de YouTube. Pero estos manes, desde lo solidario, hacen un video cada 2-3 meses en colectivo. Y en colectivo se pusieron el nombre de Lomas Hop. Y ustedes buscan Lomas Hop. ¿Y qué hacen? Hacen la canción en colectivo, pagan el montaje en colectivo,
todos cantan en la propuesta y se van jalando uno a uno, Entonces el último video lo publicaron en la página de YouTube de uno de ellos, el próximo en el otro. ¿Para qué? Para jalarse en las propuestas y en las presentaciones. Entonces no es dándose en codo, como diría uno en el tema competitivo, sino por el contrario, jalándose en uno al otro. Hay varios, está Fénix, estoy yo mismo, digámoslo así, está Luna, la hija de René. Luna también decidió, y lo dice públicamente, seguir su proceso también. Ella es la profesora del grupo de Danza Kids, pero igual hace procesos, acompaña gente, hace cosas, y gente que ha ido y venido, la compañera Capela, podría hacer una lista de mucha gente que uno sabe que están en el proceso, se van, hacen sus propios procesos, vuelven, pero siempre estamos como en un continuo ejercicio solidario y un reconocimiento del otro y desde su propuesta y desde su construcción, que es importante. Entre tanto, y la gestión que se ha realizado, como nos comentabas anteriormente, se parte siempre desde la autogestión para darle funcionamiento a la biblioteca, ¿no? En este momento, la biblioteca tiene apertura para realizar alguna donación de material que tal vez a algunas personas que conozcan estos procesos que se han dado puedan aceptarse. Sí, claro que sí. Digamos que acá hay como varias dimensiones de la gestión que estamos haciendo, y esto es importante decirlo. Mucha gente piensa que hacer gestión pública eso es mamey, pero realmente nosotros presentamos 15 proyectos y de 15 proyectos nos sale uno, ¿sí? Y sentarse a hacer un proyecto no es sentarse a inventar ideas, sino es montar toda una estrategia de atención, de impacto, de tiempos, de presupuestos, que no es fácil, ¿verdad? Y menos aún conociendo que igual nuestra ciudad y nuestro sistema estatal está muy burocratizado. Y eso también genera ahí unas situaciones que tendrán otro nivel de discusión. Los 3 niveles son el individual. Por ejemplo, nosotros en la casa tenemos un estudio de grabación de alta calidad, insonorizado, que puede grabarse cualquier tipo de audio, música, video, y nosotros digamos que eso fue autogestionado por los chicos y las chicas de la casa que hacían rap del grupo Ratuesco, en cabeza de Padrino. Y cuando lo van a usar, pues obviamente con una programación previa, con alguien que esté ahí acompañándolos, prestamos el espacio y pues pedimos algo en retribución, ya sea o económico o en material didáctico, lúdico, o en conocimiento, pues digamos que fortalezca lo que venimos haciendo en la casa. Es más un acto solidario y como trueque, vamos a truequear, ¿qué nos das tú, qué damos nosotros? Y bienvenido al espacio, ¿verdad? Y lo mismo pasa con la gente. Si alguien nos quiere regalar libros o nos quiere regalar material didáctico, pueden contactarse con nosotros. Ahorita dejamos el dato en dónde. Y nosotros pues lo ponemos a disposición de los chicos, chicas y niños, niñas que llegan a la casa, ¿verdad? Nosotros sí toca ir a recogerlo. El año pasado, pues precisamente haciendo la anécdota de este grupo de música, yo soy súper intenso haciendo gestión, entonces yo cojo a mis cogí a mis compañeros de colegio, a los profesores: usted no tiene por ahí una guitarrita vieja que esté oxidada y que necesite cuerdas, ay, que se me dañó, tráigamela que nosotros la arreglamos, o donde voy la recojo, que le está sobrando, oiga, esas maracas allá colgadas de decoración, eso se ve muy feo, mientras que los chinos tocando las escuchan mejor. Entonces así conseguimos muchas de los instrumentos que ahorita tienen los niños ahí. Igual, si nos quieren regalar instrumentos, que es que está dañadito, pues nosotros, el profe de música es un artesano que se sienta y mira cómo arregla las cosas en función de los niñas y adolescentes que participan en el espacio. Que les queremos regalar el recurso con destinación específica. Nosotros tenemos toda una propuesta en donde les decimos, lo hemos intentado con la empresa privada, que ha sido difícil, y es el rubro del gasto de la casa. Si nos quieren ayudar con el rubro del gasto de la casa, ¿cuánto gasta la casa mensualmente para su atención? ¿Qué cosas necesitamos en materiales? Por ejemplo, les cuento a manera de chisme, y me llaman y yo voy donde toque para que me lo regalen. En diciembre estábamos haciendo una grabación y nos distrajimos y se nos llevaron el computador de la biblioteca donde estaba toda el archivo de los libros que tenemos, y lo perdimos. Y nos robaron el televisor donde hacíamos los cineclubes con los niños, y entonces ahora para hacer eso es un camello y no hemos conseguido quien nos done o quien nos regale el televisor, y pues hemos estado en esa gestión. Entonces, por ejemplo, cosas como esas. No, pero es que tengo un colegio que voy a cerrar y me sobraron instrumentos o material didáctico que de pronto les puede servir, bienvenido. Nosotros pues ya cuando tenemos las cosas hacemos la evaluación de qué llegó, en qué estado llegó, qué sí es funcional, qué no,
y lo ponemos a funcionar. Les cuento un chisme para que vean qué hacemos nosotros. En diciembre me llamó una señora y me dijo, ¿ustedes hacen deporte en la fundación? Yo le dije, sí señora, y me dijo, le regalo una caminadora. Y yo dije, sí, yo voy y la recojo, y me fui y la recogí. Pero el profe de música tenía una batería vuelta a nada, los parches estaban toteados y de todo, y con eso se estaban ensayando los chicos. Entonces las pusimos la caminadora en el grupo coordinador y dijimos, hagamos una rifa, rifemos la caminadora y con lo que recogemos compramos la batería. Y entonces el psicólogo dijo, uy no, yo necesito la caminadora, ¿cuánto vale la batería? Le dije, la batería vale 600.000 pesos. Dijo, ya mismo la pago. Nos pagó la batería y él se llevó la caminadora. Entonces no es un negocio, sí la necesidad de los chicos. Y ahí están los chicos. El problema de la batería es que cuando empiezan a ensayar no me dejan trabajar. Es lo único. Pero digamos que más allá de eso, pues el espacio es para eso y la gestión que estamos haciendo es de esa manera. Raúl, cuéntanos, ¿qué piensas tú, qué significa para ti la Biblioteca Comunitaria Manuela Beltrán? ¿Qué impacto ha dejado aquí en la localidad? Bueno, yo creo definitivamente, convencido totalmente, que abrir la oportunidad de educar a esta sociedad es el factor básico para transformarla. Si no generamos una educación que transforme esta sociedad, nos jodimos. Y no es una educación bancario repetitiva, no es grabarme una historia, no es grabarme solamente un método matemático, sino es generar procesos de crítica y autocrítica para la constitución de sujetos. Y la biblioteca necesariamente abre la posibilidad a que los chicos se acerquen y empiecen a hablar, a que los chicos se encuentren en el espacio con quien conversar, que encuentren un libro. ¿Sí? El hecho del acompañamiento que nos hacen ustedes de poder acercar a los chicos a la lectura es supremamente fundamental. Entonces la biblioteca para mí es ese asidero, ese punto, esa punta de lanza en un territorio donde los papás no están acostumbrados a leer, a acompañar, a aconsejar, para que los chicos y chicas del territorio se acerquen y poderles decir, mire, por aquí, por allá, léase esto, hablemos de esto. Por ejemplo, para nosotros el tema de la clase rap no es rap por el rap, se llama rap literario. Y los chinos se acercan a la lectura y desde ahí empiezan a construir sus letras, ¿sí? Y eso es supremamente importante. Ahí ya cerrando temas, ahí sí reconozco algo que dijo Mario Mendoza en una entrevista por allá en el 2017, cuando dice que nosotros tenemos que cambiar el Producto Interno Bruto de lo material a lo simbólico. Es decir, generar en Colombia las estrategias y capacidades para que cada vez los estudiantes y las personas tengan más posibilidad de subir académicamente su nivel intelectual para generar una conciencia social y cultural que transforme necesariamente esta sociedad. Eso es fundamental para mí y creo que la biblioteca, así no haga esa utopía, sí aporta en esa transformación social. Quiero poner acá en claro que pues no es únicamente el ejercicio de Raúl, del profe Raúl. Acá está Mónica Malagón Mora, que también tiene una construcción importantísima. Está Edwin René Pineda, que es padrino, que es el director. Está Michael Galeano, que nos acompaña. Está Alexander Vanegas, que es nuestro psicólogo. Y pues todas esas, pues, las chicas de práctica de la Salle, de la Uniminuto, de la Distrital, de la Pedagógica, que nos acompañan todos los días en el espacio, a la profe Alba, que nos acompaña en el refuerzo escolar, que hacen parte de la biblioteca. La biblioteca no es Raúl, es todo un grupo colectivo que venimos pensándonos. A manera de chisme, en este momento nuestro líder está en España con Mónica, que es nuestra líder psicopedagógica, validando nuestra metodología. Nosotros a partir de los años construimos una metodología, la escribimos, y la Universidad de Pamplona, si no me falla la memoria, sí, es de Pamplona, está haciendo una validación de nuestra metodología para publicarla virtualmente y hacer un tiraje de más o menos 800 libros sobre lo que venimos haciendo, ¿sí? Y eso es decirle al mundo que desde los barrios populares se construye conocimiento, que nosotros también somos hacedores de saber, de conocimiento y de propuestas válidas que van desde acá, desde nuestros territorios, a cualquier lugar del planeta y que se pueden plantear y se pueden poner ahí en juego. Raúl, finalmente quisiera hacerte una pregunta y es, ¿quieres dejar algún mensaje que pueda motivar a más actores sociales como tú a desarrollar acciones así sociales y comunitarias? Más que un mensaje, yo creo que es como mi propia reflexión de vida, Edison, y es, miren, esta semana le preguntaba a mi niña, mi hija tiene 18 años, y yo le decía, amor lindo, a su merced no le molesta que yo gaste más tiempo estando allá en la biblioteca que acá con usted.
porque eso es un primer punto de reflexión, ¿no? Y ella me decía, papá, a ti te hace feliz estar ayudándole a la gente allá, ¿sí? Lo ve ella desde ahí, y definitivamente, a pesar de que me digan, ¿y usted qué hace gastando tiempo allá? Y le pagan, ¿y cuánto se gana? ¿Sí? Que ese es el... Y yo les digo, no, yo no lo hago por eso. Yo lo hago porque me hace feliz poder estar, yo no sé si es ayudando, si es el término correcto, pero tratando desde lo poco que tengo, aportarle a que otras personas puedan estar mejor. Si yo hubiese tenido en esa época, cuando les decía que por allá en los 80s que mi mamá y papá trabajaban todo el día para tratar, a pesar de que mi papá fuera medio hippie, alguien que me hubiera dicho, mire, la universidad por acá, estaría en otro lado. Yo empecé viejo, yo empecé mi carrera a los 24 años, ¿sí? Y mi maestría la empecé como a los 39, ya viejo. Pero si hubiera tenido ese acompañamiento, por ejemplo, y con esto cierro, a mí me hubiera gustado con el alma ser músico. Y soy medio músico, o sea, soy músico frustrado, ¿verdad? Pero amo mi carrera y amo mi trabajo, ¿verdad? Si yo hubiese tenido en esa época un espacio donde me hubieran dicho, hágale parcero, allá está la batería y ahí está el profe, ¿sí? Pues yo creo que hubiera sido un músico distintísimo porque era mi pasión. Igual ahorita lo hago por hobby, mal músico, pero lo hago por gusto y por hobby, ¿sí? No me quito la felicidad de intentar hacerlo, ¿verdad? Y cuando le dije a mi mamá chiquito, yo me acuerdo que tenía como 14 años y cogí un triple de una cama, que dormíamos en un colchón de esos de relleno de basura, me imagino era eso. Y saqué y dibujé una guitarra y le puse cauchos de esos cauchos que venden ahí, para simular la guitarra. Imagínense cómo era el imaginario que quería ser músico. Entonces le dije a mi mamá, y mi mamá se ganaba el salario mínimo, y mi papá pues bien hippie, pues él trabajaba hasta donde podía, conseguía lo básico, y pues pagar una clase de música no era factible, porque era o comer, o pagar la luz, o hacer música, y creo que no se dio. Entonces sí creo importante, creo que ese es el mensaje, y esas personas que piensan, ay, ¿será que lo hago o no lo hago? Hágalo. Intente ayudarle al otro, intente buscar la otra, aconsejar, proteger, cuidar, porque lo que usted haga bien en la vida, la misma vida se lo retorna, ¿sí? Y la felicidad y la tranquilidad en su corazón de saber que usted hace las cosas con el amor y con la conciencia de hacerlas, eso no se lo quita a nadie, ¿sí? Y pues si hay una deidad después de la muerte, pues cuando llega ya le voy a decir al man, bueno, pues hagamos cuentas a ver cómo es que estamos usted y yo, y ahí sí tomaremos las decisiones pertinentes. Creo que es eso. Agradecerte el espacio, agradecerles a todos por escucharme y pues con todo el gusto de acompañarlos. Lo que preguntabas para el audio, entonces digamos nos pueden encontrar en las páginas sociales como Sin Judesco, C de Centro Infantil Sin Judesco Asobec. Tenemos YouTube, tenemos TikTok, tenemos Instagram, ahí vamos publicando, nos pueden contactar por ahí. Pero igual si necesitan, entonces el número de teléfono nos pueden escribir, es 310-889-8193, que es el del representante legal, René, para cualquier tipo de donación o apoyo que nos quieran dar. Está el mío, escríbame al WhatsApp, porfa, 321-307-0816. Y pues la casa siempre tiene las puertas abiertas, atendemos todos los días de lunes a viernes de 2 de la tarde a 5, pero realmente sacar los chinos es un camello, entonces nos dan las 6 de la tarde en la casa, y el sábado arrancamos desde las 8:30 hasta las 8 de la noche que se van los de rap, que ese es otro camello. Sacar a esos chinos de la casa es un problema, ¿sí? Porque se sienten acompañados, y esa es la idea de la casa. Quiero que se entienda el mensaje, es una paradoja, ¿no? No es como en el colegio que toca a las patadas. Entonces, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Raúl, por tu valiosa participación. Llegamos al final de este programa, no sin antes recordarles a nuestros oyentes nuestra franja horaria de programación, todos los domingos de 3 p.m. con repetición a las 8 p.m. Les habló Edison Orozco, mediador territorial de Paraderos para Libros para Parques, Pijaos.